Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio reflexiono sobre el cambio, la muerte y cuento la experiencia de la muerte de mi padre y la vida. Espero disfrutes de este episodio. Esta noche, todavía bajo el influjo de la luna llena en Tauro conjuntada a Urano, el planeta de la electricidad, pues tuve un poco de dificultad a la hora de dormir, ¿no? Bueno, al principio me dormí relativamente fácilmente, pero a las 2 de la mañana me desperté con los ojos totalmente abiertos, despejada, y digo, todavía es temprano, qué rabia. Bueno, en fin, total que me había acostado con los calcetines puestos porque tenía los pies fríos, pero los tenía calientes, así que me quito los calcetines y estoy dando vueltas y vueltas en la cama y digo, me voy a preparar una infusión, porque claro, con estas energías tan eléctricas y que si luna llena, que si Urano conjunta a la luna, pues claro, es normal el no dormir bien. Y digo, me voy a hacer una infusión, me hago mi infusión, vuelvo y digo, ¿y los calcetines dónde han caído, no? Y voy buscando, encuentro uno y el otro no hay manera. Y empiezo a buscar el calcetín que faltaba y empiezo a buscar, miro por dentro de la cama, miro a ver si se ha metido entre las sábanas. Nada, que no hay manera. Debajo de la almohada, detrás de la cama, no estaba allí, por el suelo, no estaba allí. Digo, ¿pero cómo puede ser? Digo, si es que lo único que he hecho es quitarme los calcetines y han desaparecido por completo. Y empecé como a obsesionarme mucho por los calcetines, ¿no? Y darle ahí vueltas y ¿dónde están este calcetín que falta, ¿no? Hasta que al final me dije, a ver, déjalo, no sigas, no te obsesiones, que la obsesión no te va a llevar a ningún lado, ¿no? E incluso lo que hago en esos momentos, cuando me pillo en esa obsesión, es decir, mira, si has perdido el calcetín, pues lo has perdido. ¿Qué más da? No va a dar un salto a otra dimensión, ¿no? A veces lo hacen los calcetines, ojo. Pero bueno, existe la posibilidad, pues asúmelo, acéptalo, deja de insistir, ¿no? Y bueno, al final conseguí dormirme y a la mañana siguiente me despierto, me levanto de la cama y digo, ¡ay, el calcetín! ¿Dónde estará? Y me quedo mirando a la lámpara de la mesita de noche y encima de la lámpara estaba el calcetín. ¿Que cómo llegó allí? No tengo ni idea. Estaba en el sitio donde menos me esperaba. Había buscado por toda la habitación, pero no había visto lo que tenía delante de mis narices, que estaba encima de la lámpara de mi mesita de noche. ¿Que por qué os cuento esto? Bueno, pues esta pequeña anécdota divertida esconde pequeñas perlas de sabiduría que me apetece compartir con vosotros, ¿no? Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo es muy normal sentir a veces como mucha impaciencia por algo, ¿no? Y sobre todo cuando algo no sale como tú esperas. Pero la clave, cuando te pillas que estás obsesionándote y que estás impaciente y que estás como muy cargada de energía en el cuerpo, la clave es parar, soltar, olvídate, asume la pérdida. Es decir, si lo he perdido, lo he perdido. Si el calcetín ha saltado a otra dimensión, adiós calcetín. ¿Qué más da? A veces nos aferramos mucho a las cosas, a cómo queremos que sean las cosas. No, suelta. Ten paciencia y, como digo, acepta esa pérdida. Ten paciencia y ríndete a lo que hay. Que ahora mismo el calcetín ha saltado a otra dimensión y no existe. Vale. Y luego lanza la intención de, bueno, estaría bien que recuperara el calcetín. Y si no, sin expectativa, tampoco pasa nada, ¿no? Y entonces es cuando
Cuando menos te lo esperas, te aparece la solución, ¿vale? Te aparece, de repente ves dónde está, de repente ves la salida, de repente ya no estás atascada en la mente dando vueltas a dos opciones, sí, no, blanco, negro, en buscar. Muchas veces nos perdemos en la mente muchísimo dándole vuelta a cosas cuando la mente es la menos indicada y la menos adecuada para solucionar problemas, para encontrar cosas, para salir de entuertos. Entonces, el consejo es, como he dicho, ¿no?, que cuando os encontréis con la mente loquita, dándole vueltas a las cosas, obsesionada y que no hay salida y que no ves la respuesta, suelta. Deja de darle vueltas, acepta la pérdida, ten paciencia, intenciona la dirección a la que quieres ir o lo que quieres encontrar, por ejemplo, y suelta la expectativa, ¿vale? Permite que suceda lo que tenga que suceder. Y entonces es cuando menos te lo esperas que aparece la respuesta, la solución, la salida, la opción que no se te había ocurrido antes, ¿vale? Entonces te invito a, en estos tiempos que vienen, además, donde la energía mental va a estar cada vez más exacerbada, más exagerada, que va a ser muy fácil que nos perdamos en mil ideas, en obsesiones, nos disociemos muchísimo en la mente. Ten en cuenta estos consejos porque te pueden ayudar mucho a encontrar el camino de salida. Un camino de salida que en estos años que viene, creo que la clave va a ser un poco el aceptar el cambio y la muerte. En nuestra sociedad parece que nos hemos enajenado de la muerte y lo vemos como algo terrible, cuando hasta no hace mucho era una parte natural de la vida, ¿no? Nacías, crecías, te desarrollabas y morías, y era lo más natural del mundo. Y ahora, como además llevamos 220 años de conjunciones Júpiter-Saturno en Tierra y nos hemos obsesionado mucho con lo material, con lo tangible, con las cosas físicas, con crecer, tener, claro, ahora ya estamos en una era donde esto va a ser totalmente diferente, donde lo tangible no va a ser tan importante, donde tenemos que abrir la mente a realidades más sutiles, más cambiantes, menos tangibles, porque la energía de cambio es tan fuerte. Primero porque Plutón va a entrar en Acuario ahora, el 19 de noviembre. Luego, el año que viene, Urano entra en Géminis, que también es un signo de aire, entra en julio, sale en noviembre, vuelve a Tauro, y en abril del 26 vuelve otra vez a Géminis. Y Neptuno también cambia de signo, pasa a Aries en abril del 25, en noviembre, como Urano, vuelve a Piscis, para luego terminar definitivamente en Aries en enero del 26. Entonces tenemos ahora este año y pico, año y medio, para habituarnos a la aceleración que se viene, a una forma muy diferente de funcionar en el planeta y a cambios continuos que se pueden vivir como muertes si estamos muy aferrados a las tres dimensiones, a lo tangible, a lo material. Hay una cosa que es que la vida, la energía, te propone siempre lecciones a aprender para que tú puedas ser más tú. Y esas propuestas empiezan primero desde un nivel muy sutil, un nivel energético. Y conforme tú no te vas enterando, esas propuestas de cambio, de realización, se van haciendo cada vez más densas. Entonces pasan al nivel psicológico y empiezas a tener problemas emocionales, mentales, pasan a nivel de las relaciones y empiezas a tener problemas con tus relaciones, pasa a nivel corporal y empiezas a tener enfermedades y síntomas, o pasan a un nivel más físico y entonces ya tienes pérdidas, accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ante la rapidez y magnitud de los cambios que se vienen, es mejor estar abiertos
mentalmente a lo cambiante y a lo sutil, porque de esa manera vamos a digerir mejor los cambios. Sin embargo, si no estamos abiertas mentalmente y no estamos abiertos a lo sutil y, en definitiva, a la magia de la vida que existe, la vida puede llegar a ser bastante dura y bastante difícil. Entonces, hoy quería compartir con vosotros una historia. Pues esta mañana he salido en bici con mis amigos y cuando estábamos en el bar, de repente la conversación se volvió muy emocional y trascendente, ¿no? Que en un principio pues no te esperas ese tipo de conversación, quizá. Y por otro lado dices, ¿y por qué no? Que esto también tiene mucho que ver con esta era que empezamos, ¿no? Bueno, pues empezamos a hablar de la muerte de nuestros seres queridos y qué significa la muerte para cada uno de nosotros. Y yo conté la historia de la muerte de mi padre. Mi padre falleció en diciembre del 2006 y, la verdad es que lo recuerdo como algo muy bonito, muy mágico y como algo muy especial. Para mí no fue algo horrible, trágico. Sí, claro, pues le eché de menos y eché de menos las conversaciones y preguntarle cosas y tal, una vez que ya no estaba en este plano físico, pero el proceso en sí de su muerte fue algo muy bonito y me apetece compartirlo con vosotros porque creo que de aquí que todos podemos aprender cosas, ¿no? Pues resulta que a él le habían diagnosticado una enfermedad que se llama mielodisplasia, por la cual pues no llegaba a madurar las células sanguíneas. Y eso quiere decir que se iba quedando sin glóbulos rojos, sin glóbulos blancos y sin plaquetas. Con lo cual tenía riesgo de tener una infección y no poder defenderse, tener una hemorragia y no poder coagular, y también se iba quedando anémico. Para esto último pues le iban haciendo transfusiones y demás. Pero después de casi un año de transfusiones, pues el remedio es peor que la enfermedad y al final las células sanguíneas de las transfusiones que ya estaban muertas, pues se fueron acumulando en su pierna y desarrolló como un trombo que le dolía mucho y ahí fue que después de unos 9 meses o un poco más, unos casi 11 meses de que se fue apagando poco a poco, y en los últimos 3 ya casi no salía de cama, pues entonces a partir del trombo ya lo llevamos al hospital, donde le metieron morfina por el dolor, pero bueno, ya estaba claro que los riñones no estaban funcionando y que bueno, que le quedaba poco. Pero antes de llevarlo al hospital, resulta, el día antes, de repente mi padre, en un momento de lucidez, me llama y me dice, quiero ostras con champán. Y eran las 5 de la tarde. Yo, vale. Entonces mi madre se fue a Mercadona, compró ostras, yo estaba cerca de una tienda de vinos, compré una botella y llegamos a casa y nos merendamos las ostras con champán. Y mi padre me contó cómo cuando era jovencito tuvo la oportunidad de ir en avión con unos amigos, un avión privado, y tomaron ostras con champán. Y de repente lo recordaba como algo muy especial, ¿no? Y yo le decía, claro, papá, es que la vida son estas experiencias, estas cosas que vives extraordinarias o diferentes, que se te quedan impregnado, esas impresiones, esas conexiones con los demás. Claro, él siempre había sido muy cartesiano, muy, muy racional. Bueno, trauma suyo de la infancia, que hoy no viene al cuento contarlo, y por eso era una persona pues muy fría. Pero en este momento de repente se le despertó, se le abrió como esa memoria y esa conexión, ¿no? Y fue muy bonito. Bueno, total, que al día siguiente le da el trombo y lo llevamos al hospital. Le ponen la morfina y durante unos días mi madre y yo estamos yendo al hospital todos los días para estar con él. Yo estaba trabajando online, así que podía perfectamente llevarme el trabajo al hospital y bueno, estuvimos ahí todos los días, pero todas las noches nos volvíamos a casa.
Y el miércoles, cuando llegamos, mi madre estaba sentada en la en la sillón de al lado y además estaba ahí con sus labores, haciendo algo. Y yo estaba sentada con mi padre, estaba sentada en la cama y mi padre me cuenta, dice, ay, hija mía, esta noche yo fui Robert. Y claro, Robert es un chico que iba a navegar con él, mi padre tenía barco, le encantaba navegar, y este chico joven resulta que era muy artístico, escribía poesías, cuentos, guiones, hace fotografía, un chico muy artístico. Y mi padre lo que había experimentado esa noche no podía ponerlo en palabras porque desde su mente cartesiana no tenía esos registros de cosas más mágicas, más sutiles, más imaginativas. O sea, no tenía palabras para describir lo que él había vivenciado esa noche. Pero yo lo entendí. Yo lo entendí y yo le fui poniendo palabras e interpretando lo que él me estaba queriendo decir. Y entonces, por primera y única vez en su vida, me puso su mano en mi cara y el tacto era cálido. Él siempre había tenido un tacto muy frío, era una persona muy mental. Y el tacto ese momento era cálido, me mira a los ojos y de repente sus ojos estaban brillantes, verdes, cuando normalmente eran más opacos. Y con esos ojos brillantes verdes me mira a los ojos y me dice, hija mía, tú me entiendes. Y entonces, claro, él estaba en ese momento como estaba ya empezando a ver lo que había en el otro lado del velo, ¿no? Y yo estaba pudiendo experimentar esa experiencia que él estaba teniendo a través de él. Bueno, total que mi padre luego dice, hija mía, será esta noche, queriendo decir que esa noche iba a morir. Bueno, yo llamo a mi hermano que estaba en Valencia, él baja de Valencia, estuvo un rato con él. Y nosotros ya nos habíamos ido a casa. Al día siguiente vamos al hospital y cuando veo a mi padre, veo que mi padre no está. O sea, está físicamente, está mi padre en la cama, pero el ser que es mi padre ya no estaba, aunque todavía seguía con vida su cuerpo. Pero la mirada era súper opaca y plana, estaba todo el rato rascándose y yo no podía, no sentía la conexión con él y mucho menos como lo había sentido el día anterior. Entonces digo, mi padre no está, su alma no está, su alma está fuera del cuerpo ya, pero seguía su cuerpo, seguía allí y como rascándose, como si quisiera quitarse la piel de encima, ¿no? Como si quería soltar ya por fin el cuerpo y que el alma volase libre. Pero lo que yo sentía era una tensión que era agobiante, era muy angustiante. Entonces necesitaba como salir fuera cada 2x3 y tocar un árbol y para poder respirar esa tensión que había, ¿no? Bueno, total que ese día nos fuimos, de hecho nos fuimos un poquito antes porque yo no aguantaba más allí. Y ya pues, a la madrugada siguiente, serían como las 5 de la mañana, mi madre de repente se levanta, se despierta, ¿no? De un sobresalto y le viene a la cabeza a mi padre y le dice, si has sido un buen hombre, vete con Dios, vete con Dios. Y a los pocos minutos me llaman del hospital y me dicen, tu padre ha muerto. Y que siempre que lo cuento me emociono, ¿no? Pero me emociono bien, o sea, me parece algo, no sé, tan mágico, sincrónico, bonito. Y bueno, mi padre falleció ese día, mi hermano lo había visto, su cuerpo ya estaba inerte, pero seguimos, o sea, yo seguí sintiendo la conexión con él durante al menos un año, más o menos. Sentía que estaba como muy presente e incluso alguna vez, me acuerdo, estaba con mi madre tomando un café y sentí como de repente puso su mano encima de la mía y me llegó como un mensaje para mi madre, ¿no? Y que le dijera que siempre la había querido.
y luego ya nunca más sentí la presencia de esa manera de mi padre, ¿no? Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que la muerte no es algo trágico, si bien es cierto que a veces es inesperada y a veces se van personas jóvenes y eso es más doloroso y desgarrador, o muertes trágicas, pues es doloroso porque no te haces a la idea, pero la muerte en sí no es algo terrible, sino que es parte de la vida, y la muerte implica trascender un estado y ir a otro estado diferente. Y yo estoy convencida que no es para nada el final, que existe más allá. Estoy convencida por las experiencias que he tenido. Supongo que también ayuda de que mi abuela era medium, pero bueno, la cosa es que para mí es natural pensar, sentir que hay algo más allá de la muerte, ¿no? Que tu conciencia sigue en otros planos y que una vez que las personas en este plano o los seres en este plano conectan, están conectados para siempre, realmente, y eso va más allá de la vida y de la muerte. Yo he tenido amigos que han muerto y no siento, aunque no les vuelva a ver, siento como que todavía están allí, ¿no? O sea, siento la conexión con ellos. Quizá para mí sea un poco más fácil porque toda mi infancia he viajado de un país a otro y luego nunca he vuelto a ver a las personas que conocía en un país, pues ya dejaba ese país, dejaba esa casa, dejaba esa gente y pasaba a otro, ¿no? Entonces, en mi vida estoy acostumbrada a que el que no esté una persona ya en tu vida no significa que no siga habiendo, que no siga existiendo de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, la gente normalmente le tiene miedo a la muerte, miedo al cambio. Pero cuando tenemos estos miedos, no solo que no nos permite ver la magia que hay en la muerte, sino que además tampoco estamos disfrutando de la vida, ¿no? Y quería compartir un par de ejemplos que tuvimos en esta conversación esta mañana con mis amigos. Uno de ellos era que uno de mis amigos contó la experiencia con la muerte de su padre. Y él estaba en el hospital con su padre en los últimos días y cuenta cómo al final del todo, como los últimos 2 días o algo así, su padre estaba muy agresivo, no le reconocía. Claro, él se sintió mal porque ya no entendía qué le estaba pasando a su padre, y además, a pesar de estar pendiente todo el rato de él, en el momento en que ya se le venció el cansancio y cerró los ojos durante unos segundos, en ese momento su padre se fue, murió. Y entonces él se quedó con la sensación de que no había podido estar en el último momento para su padre, ¿no? Además, un padre al que había querido mucho. Pero ahí le expliqué, ¿no? Digo, es que tu padre no se murió en ese momento, tu padre dejó el cuerpo en ese momento, pero ya no era tu padre esa persona agresiva, ¿no? Y claro, estas cosas que son entendimientos como más sutiles, más energéticos, cuando estamos anclados en las 3 dimensiones, cuando solo creemos lo que vemos y lo que palpamos, no entendemos, no podemos reconciliar, encontrar el sentido a esa experiencia. Y entonces muchas veces terminamos incluso traumatizándonos por no poder comprender lo que había pasado. Y sin embargo, para mí, cuando me lo cuenta, digo, eso es que tu padre ya no estaba su alma en el cuerpo desde el día antes, tú sí estuviste cuando él se fue, ¿no? Él no se fue en ese momento. Mi padre no se fue a las 5 de la mañana, se fue la noche de 2 días antes. Ahí es cuando se fue realmente, o sea, 1 día y medio antes de que se fuera su alma definitivamente del cuerpo. Y bueno, y normalmente además en torno a los fallecimientos, a cuando una persona se va,
ocurren muchas cosas que son mágicas. Pues no sé, me acuerdo cuando falleció mi abuelo, hay un reloj en la casa de mi abuela que se paró y que estuvo parado unos días y luego se paró a la hora de la muerte de mi abuelo y se volvió a poner en marcha al cabo de unos días y sin perder tiempo, ¿no? Entonces, cositas así, detalles así, yo creo que si no todos, la gran mayoría de las personas hemos vivido, ¿no? Y la gente que ha estado con personas que fallecen, que tienen un poquito de sensibilidad, pues ya también cuentan historias muy, muy bonitas, muy mágicas de cuando una persona parte de este plano. Y luego está la muerte en vida de las personas que tienen tanto miedo de que las cosas cambien, de que suceda algo, que al final no están viviendo la vida. Y esta dinámica astrológicamente tiene mucho que ver con la combinación de Plutón y Venus, o Venus en Escorpio, por ejemplo, o en casa 8, pero sobre todo Plutón-Venus. Y Plutón-Venus es un aspecto que nos habla de, por un lado, Plutón, que tiene que ver con el impulso, el instinto, tiene que ver con tu alma, es una potencia, una fuerza enorme, es como la bomba atómica, es algo que se siente como muy, muy grande. Y Venus, que puede ser como, mira, Plutón-Venus es la bestia y la bella, ¿no? Venus es frágil, es pequeña, es femenina, ¿no? Entonces Plutón-Venus es algo grande, fuerte, que destruye algo sensible y femenino. De hecho, es un aspecto que a veces tiene que ver con diferentes tipos de abusos. No necesariamente en la vida de la persona que tiene el aspecto, porque puede ser los padres, abuelos o ancestros de esta persona, pero y no solamente abusos, sino situaciones trágicas, difíciles de digerir, que sería ese Plutón. Pero Venus tiene que ver con la experiencia, y la integración de Plutón-Venus es integra esa experiencia tan fuerte en tu cuerpo. Pero en vez de eso, debido a los traumas ancestrales, tememos la experiencia y en vez de permitirnos tenerla, nuestra mente lucha por intentar evitar que eso suceda y por intentar controlar el futuro, lo cual es imposible. Es más, si os acordáis de lo que he dicho un ratito antes, que la vida nos trae las experiencias primero desde un plano muy sutil y luego poco a poco va densificándose la experiencia en la medida en que tú no permites que esa experiencia te penetre. Otra vez Plutón-Venus. Es decir, la experiencia viene a un nivel energético sutil cuando antes te das cuenta y antes lo sientes y antes permitas que eso te transforme y te cambie, pues antes puedes pasar página y ya has tenido la experiencia, ya lo has sentido, ya te ha transformado, ya has soltado una identificación egoica y ya está, continúas a lo siguiente. No necesitas ninguna vivencia tremendamente trágica o terrible para tener esa experiencia. Y esto es lo que, como explicaba, lo que es muy importante que aprendamos para esta era que empieza, ¿no? Que va a ser muy de información desde lo sutil. Bueno, entonces este amigo contaba cómo su madre era una mujer como muy, muy temerosa, que tenía siempre muchos miedos y que vivió su vida intentando evitar que sucediesen cosas, cuando es que no podemos evitar que suceda absolutamente nada. Y al hacerlo así, vivió una vida restringida y prácticamente era como estar muerta en vida. O sea, resistía la vida y claro, luego también resistió la muerte, ¿no? Y vivir de esta manera es realmente trágico porque estás intentando evitar que la vida te transforme, estás intentando evitar soltar partes de tu ego y no se trata de eso porque si al contrario, si te permites tener la experiencia, si aceptas lo que la vida te trae, ahí lo que ocurre es que de repente te transformas en tu mejor versión. Te das cuenta, o sea, puedes conectar realmente con tus talentos y con tu poder, ¿no?
En contraste de la anécdota de la madre de este hombre, yo conté la de mi madre. Mi madre es polaca y cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando estalló, ella tenía 2 años, perdón, ella tenía 9 años y ella un día estaba en la cola del pan cuando llegaron los aviones, los bombarderos, a bombardear la ciudad donde ella vivía. Entonces empezaron a sonar las sirenas, empezaron a escucharse los motores, empezaron a caer las bombas y ella dejó la cola del pan y se fue corriendo de vuelta a su casa y algunos vecinos la vieron correr y querían salvarla y meterla y ella no, dejarme, que quiero irme a casa, ¿no? Y ya llegó a su casa y se refugió con su familia en el sótano y entonces cuenta cómo escuchaban las bombas caer y cómo escuchaban los ladrillos de los edificios caer, ¿no? Entonces, esa experiencia es muy tremenda, ¿no? Y ella dice que solo pensaba en que no se caiga mi casa, que no se caiga mi casa, ¿no? Al final, efectivamente, su casa fue la única que se salvó de toda la manzana, que fue increíble. Pero bueno, no solo pasó eso, sino que luego, poco después, cogieron a su padre, lo mataron en Katyn, que su padre era militar, y después cogieron al resto de la familia, los metieron en un tren de ganado y los dejaron en el medio de Siberia. Y cuando estaban ahí en Siberia, en situaciones, lo habían perdido todo, era una familia bien acomodada, con todos los lujos de aquella época, y de repente estaban en medio de la estepa siberiana, viviendo como esclavos. Los mayores trabajaban en campos de algodón de sol a sol a cambio de una taza de agua caliente y un trocito de pan. Y el hermano pequeño de mi madre, que tendría 6-7 años, le dejaban con una señora y mi madre se quedaba sola. Y así fue que estuvieron ahí un par de años o así. Se quedaba sola, rondando la estepa siberiana en búsqueda de bayas y de cosas para alimentarse ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con esto, y bueno, también luego su hermano, bueno, le dejaron a ella y su hermano en un orfanato, el hermano murió allí, estuvieron también caminando desde Kazajstán hasta el Caspio para buscar, iban en búsqueda de los campamentos de los ingleses, al final llegaron a Palestina y se quedaron allí, bueno, toda una odisea de pérdidas, lo perdieron todo, perdió su padre, perdió su hermano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando realmente lo pierdes todo, cuando realmente te quedas sin nada, entonces lo que descubres es quién tú eres profundamente. Son tus recursos, tus talentos. Hay mucha gente que de alguna manera u otra se ha quedado sin nada, ¿no? Entre ellos ahora pues sabemos que hay muchas personas en Valencia que lo han sufrido también, ¿no? Pero cuando eso sucede, te descubres a ti mismo. Entonces, realmente no es una tragedia la pérdida, sino que es la puerta hacia descubrirte a ti mismo, es la puerta hacia tu vida, porque de lo contrario es tan común vivir vidas donde te encierras en ti mismo, te encierras en tu casa y no quieres saber nada y tienes miedo de que sucedan las cosas, tienes miedo al cambio, no lo aceptas y eso no es vida. Y ahí no estás conectando con lo mejor de ti, ahí estás siendo como una cargasa de ti llena de ansiedad, con el alma fuera del cuerpo, como si estuvieras a punto de morir, pero estás así durante años, ¿no? Y creo que eso no es vida. Entonces mi propuesta con estas anécdotas que os cuento es: no tengáis miedo al cambio, no tengáis miedo a la muerte, porque cuando realmente te permites vivir el cambio, la transformación, la muerte, es cuando puedes conectar con tu mejor versión, con tus talentos, trascender quién has sido hasta ahora. Es cuando realmente conectas con la vida, con la energía vital y es una experiencia increíble que te abre además a la magia de la vida. Y por último, compartir que el otro día, hace un par de días, iba en el coche y digo, voy a poner un poco de música de los años 80.
Y me encanta esa música, me conecto con algo muy bonito. Vale que era la época de mi adolescencia, pero creo que va un poco más allá de eso, porque en los años 80 es cuando se dio la conjunción Plutón, porque en los años 80 es cuando se dio la conjunción Júpiter-Saturno en Libra, es decir, en un signo de aire. Y a veces ocurre esto, que en medio de este ciclo de 220 años, donde Júpiter y Saturno se están conjuntando en el mismo elemento, en signos del mismo elemento, de vez en cuando ocurre que pueden entrar en signo del elemento siguiente, por ejemplo, ¿no? Que fue lo que ocurrió en los años 80. Con lo cual, lo que quiero decir aquí es que en los años 80 tuvimos como un avance de lo que va a ser este ciclo de aire, esta nueva era de Acuario, esta era que es completamente diferente a lo que hemos estado viviendo desde que todos nosotros hemos nacido. Entonces, en los 80, si queréis recordarlo, podéis buscar una lista de música de los 80 y ponéroslo, y entonces os va a conectar con esa energía seguramente. Desde luego, si vivisteis una etapa de juventud, de adolescencia o de más mayor en esa época, os acordaréis que era una música muy, muy fresca, era una época muy creativa, con mucho arte. Me acuerdo, en España teníamos la movida, ¿no? La movida madrileña, la movida valenciana también. Había como una cierta inocencia dentro de esa frescura, ¿no? Como que todo era posible. Había una sensación vibrante, dinámica. La gente se relacionaba mucho, conversaba mucho, hablaba mucho, creaba muchas cosas, ¿no? Y esta sensación como de que todo es posible. De hecho, me acuerdo que el coche de moda entonces no había tantos coches diferentes como ahora, sino que había muy poquitos, y era el Renault Copa Turbo, el Renault 5 Copa Turbo, que era como el coche más guay para los jóvenes, ¿no? Y el anuncio, si mal no recuerdo, creo que era de este coche, hablaba de los HASP, que es joven aunque sobradamente preparado. Y los HASP eran esta generación, pues eso, de personas jóvenes que estaban empezando a surgir en este momento, porque el HASP sale como a finales de los 80, a principios de los 90 más o menos. Y es como a mediados de este ciclo de conjunción, porque la conjunción Plutón-Júpiter, perdón, Saturno-Júpiter dura aproximadamente 20 años, o sea, ocurre cada 20 años aproximadamente. Entonces, sobre principios de los 90 estaba a mitad. Y o sea, los HASP eran estos jóvenes sobradamente preparados, inteligentes, cultos, con creativos, con iniciativa, y es un poco el símbolo de este momento, ¿no? de la historia. Luego eso ya fue decayendo y ya pasamos a Plutón en Sagitario, que luego pasó a Capricornio, que luego vinieron la crisis económica de los financiera del 2008, y ya todo eso se fue como basculando otra vez a... Bueno, ocurrió la conjunción también Saturno-Júpiter sobre los 1999, creo que fue una cosa así. Y entonces ya cambió otra vez la energía de esa era. Pero en aquel entonces era muy dinámico, muy vibrante. La gente empezaba a viajar, a irse de vacaciones a sitios más lejanos. Hasta entonces los españoles apenas viajaban, apenas cogían vacaciones. Ahora os puede parecer lo más normal del mundo, pero en los 80 no era así. Estábamos mucho más atrasados todavía, ¿no? Y bueno, y esa época fue el momento de realmente de un despertar de la juventud, no sé, de ideas, de creatividad y de todo. Y lo que os invito como para poder conectar con la energía de estos tiempos que vienen, ¿no? Con todo el potencial que hay, porque Plutón en Acuario tiene que ver
con cosas más oscuras, pero de las cosas luminosas que nos trae tiene que ver con el poder de la gente, el poder del individuo y el poder de tu yo superior. Y esto trae eso, ¿no? O sea, una energía vibrante, dinámica, ideas, movimiento, compartires, co-crear, proyectos, todo es posible. Y la invitación es la siguiente. Búscate una lista de música de los años 80 y conecta con la energía de ese momento. E imagínate cómo eso ahora es lo que nos vamos a encontrar en la versión del 2020 y tantos para adelante, pero esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Este tipo de realidad más ligera, más dinámica, más todo es lo posible y una realidad también donde vamos a ser capaces de crear con nuestro pensamiento de una manera acelerada, que ya esto está pasando. Así que ten mucho cuidado con lo que piensas y sé muy claro en tus intenciones de lo que quieres ver, lo que quieres experimentar o lo que quieres crear. Y no te olvides siempre, cuando lances una intención, yo te recomiendo decir la siguiente coletilla al final. Y por favor, universo, que sea lo más fácil y suave posible. ¿Vale? Universo, que sea lo más fácil y suave posible. Porque de esa manera podemos fluir más con el cambio y dejar de tenerle miedo a la muerte y permitirnos vivir la vida realmente con toda su magia. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.